Hola, buenas noches a todos. Vamos a empezar la conversación en un rato más. Estamos esperando a que se integre más gente para que no se pierdan un cacho de la conversación. Bueno, pues ya tenemos 60 personas. Creo que ya podemos empezar. Buenas noches a todas y todos que se conectaron con nosotros para platicar sobre animación en el cine, específicamente el cine mexicano. Conmigo están tres talentosos animadores que estoy muy entusiasmada porque platiquen hoy. Voy a tratar de hablar lo menos posible. Vamos a empezar esta plática con Carla Castañeda, que es licenciada en comunicación y tiene varios cortometrajes de animación en su haber, como La Noria y Jacinta, los cuales pueden encontrar en Filmin Latino. Y actualmente se encuentra en la postproducción de su tercer cortometraje animado de stop motion y en la etapa de coescritura con Guillermo del Toro para su primer largometraje. Pues quisiera pedirle a Carla que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia en la producción de animación en México. Bueno, empecé con Jacinta en el 2009, gané un apoyo de mi cine. Fue después de 10 años de no apoyarse la animación, se apoyó, entonces, bueno, gané ese apoyo. Después gané con La Noria. Y bueno, de estos dos trabajos te puedo hablar un poco de lo que ha sido. Es que realmente, Sofía, bueno, que también ha hecho, bueno, hacemos más o menos lo mismo, ya te contaré ella también. Creo que es como parte de que hacemos dirección, pero también hacemos un poco de producción. O sea, haces las dos, ¿no? Haces dirección, pero pues también tienes que ir por el refresco, también tienes que ir por los materiales, también tienes que ir por las cosas. Entonces, sí hay como mucho trabajo, se carga mucho trabajo en el proceso, porque realmente a veces el presupuesto se escucha muy grande, pero no es tan grande como para pagar como a toda la gente que quisieras tener en el crew. Y si tienes un crew pequeño, ¿no? O sea, en Jacinta éramos aproximadamente como 5 personas en la preproducción, 3 o 4 en la producción y en la postproducción, que ya es cuando haces el diseño sonoro, las voces, todo lo demás, se junta mucho más gente, ¿no? Pero son como 2 meses. Entonces sí ha sido como, o sea, aproximadamente por corto duramos 1 año y medio, 2 años en terminarlo, y son 9 o 10 minutos, ¿no? Lo que te tardas en hacerlo a 24 cuadros por segundo, y pues depende también cómo vaya el día, ¿no? Si el día lo haces bien, o sea, pues haces una toma bien y te queda bien y dices ya va corto, pues igual puede llegar a ser hasta 4 minutos, pero hay días que no haces ni medio minuto, ¿no? Porque la toma salió mal, entonces lo tienes que volver a repetir. Entonces, bueno, en el caso de la producción, son mis 3 experiencias que tengo con los 3 cortos, y pues vamos hablando si quieres sobre la marcha de cada uno de ellos. Les cedo la palabra a Sofía. Pues si quieren les platico un poco de Sofía. Sofía también es de Guadalajara, también tiene varios cortometrajes, ha sido ganadora de varios premios, entre ellos el Ariel, y hoy tenemos una plática muy especial sobre su corto Cerulia también, que está en la plataforma Filmin Latino. Pues no sé, Sofía, ¿qué nos puedas contar de hacer animación en México? Bueno, pues igual saludos. Pues vamos a ver. De entrada yo quería estudiar animación, pero en Guadalajara en ese tiempo no había escuelas donde se pudiera estudiar solamente animación. Entonces entré a la licenciatura en artes audiovisuales, que tenía un espacio específico para la animación clásica. Y así fue como terminé la licenciatura en artes audiovisuales. Lo comento porque mi primera experiencia produciendo un corto de animación lo intentamos hacer en 35 milímetros
con una lata de 2,000 pies que nos vendieron. Era una locura en ese tiempo intentarlo. Conseguimos una cámara súper viejita con la que trabajó Guillermo del Toro en Guadalajara. Y creo que, bueno, hoy en día es mucho más sencillo producir con las nuevas tecnologías, y un poco creo que mi camino inició con un trabajo muy sencillo que hice en la escuela, que se llama Vértigo, que de hecho casi no lo menciono, es del 2004, y con ese gané un apoyo para subirlo a 35 milímetros. Es, junto con Fuera de Control, que está en Filmin Latino, por cierto, son los únicos 2 cortometrajes que tengo en 35 milímetros realmente. Todo lo demás ya está en digital. Y Fuera de Control fue mi tesis, fue la primer tesis de animación en la licenciatura. Y pues, ¿qué puedo decirles? La verdad es que la tecnología ha avanzado muchísimo. Antes, efectivamente, bueno, yo trabajé con crews más grandes, que son crews un poco como lo que menciona Carla, como 5 o 6 personas, pero se necesitaba que estuviera ahí porque muchas veces te ayudaban con el monitoreo. O sea, un programa maravilloso como el que existe ahorita, como Dragon Frame, con el que ya puedes revisar los movimientos de tus personajes, pues antes no existía. Entonces, si tenías la opción profesional, tenías un Launchbox que te ayudaba a ver, creo, un frame atrás y uno adelante. ¿Cómo era, Carla? ¿Como 2 atrás? ¿O cuántos? ¿Tú no te acuerdas cuántos movimientos hacia atrás podías ver con el Launchbox? Yo como que no. Uno. ¿Uno nada más? Realmente hacia adelante se iba la luz y ya perdías todo el registro de todo. A mí me tocó trabajar con Launchbox y sí era de que perdías el registro, no había Dragon Frame que te hiciera ver todos los cuadros atrás y que estuvieras viendo cómo iba, ¿no? Como también como papel cebolla, no era lo mismo, era una cosa muy complicada. Y bueno, lo que ha pasado es que ahorita ya tienes como la posibilidad de ver todo el plano, y eso ha reducido los crews. También ha reducido, por supuesto, el costo un poco, porque pues ya no tienes tantas personas ahí, ya puedes estar de repente tú solo con tus audífonos animando y el programa, ¿no? Eso fue por ahí del 2008, 2009, salió ese cortometraje Fuera de Control, y realmente los demás, Rita Noir y La Casa Triste y El Corazón, pues se hicieron con poco, la base con poco presupuesto, con lo que de repente yo tenía al acceso, bueno, a la mano, o con becas muy chiquitas, y pues con los papás, ¿no? Papás, productores, ejecutivos, siempre terminan ayudándome un poco, y bueno, también, pues no sé, también por supuesto con la colaboración de muchos amigos, ¿no? Y muchos compañeros que de repente te ayudan, o que de repente, obvio, no cobran lo que se tendría que cobrar, o así, ¿no? Es también otra manera de producir, porque al final estos son cortometrajes, entonces efectivamente no tienen como una... Bueno, también hemos hecho, creo, hablo por los demás, también hacemos trabajo comercial, pero ese se hace como en otra, ese es como harina de otro costal, por así decirlo, y la producción de un cortometraje suele ser así, ¿no? Como un poquito como más contenida, con los recursos que tengas, y de repente pues se puede alargar bastante. Ahí me detengo, porque si no... Si no, nunca vamos a llegar a Diomedes. Bueno, Diomedes aquí también tiene el cortometraje Gina, que pueden ver en Filmin Latino, pero además ha sido animador en varios cortometrajes, en videomapping, en publicidad, en todo tipo de cosas, y actualmente está estudiando en Argentina. Bueno, en este momento no, pero estaba estudiando en Argentina antes de la cuarentena. No sé si nos puedas contar un poco cómo fue esta producción de tu cortometraje. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación de estar acá y junto a 2 animadoras así tan grandes como Carla y Sofía. Y bueno, hablando de Gina y cómo fue producir, pues es como una especie de historia de como hecha realidad, de fantasía,
porque justamente como que antes de Gina había mucha inquietud de hacer un cortometraje animado, eh, pero las posibilidades para hacerlo como por tu propia cuenta son como complicadas, ¿no? Y bueno, yo estoy hablando desde el 2D, que es la técnica de Gina, 2D digital. Entonces, pues se necesitaba mucho tiempo, que en ese entonces uno pensaría que lo iba a hacer solo. Entonces, pues como que esa posibilidad de realizarlo ya con financiamiento fue como wow. Y luego ya posteriormente con eso, pues fue como involucrarse sobre la marcha, buscar productora, buscar el equipo, porque pues yo era prácticamente yo solo con la idea. Y bueno, para entonces también afortunadamente ya tenía como bastantes amigos que también se dedicaban a la animación. Y fue como muy lindo al lograr hacer todo un equipo de gente talentosa, eh, que no solamente fue como que aceptaron hacerlo por el dinero, sino como que también por confiar en el equipo y en el proyecto. Y también una parte muy linda de hacerlo fue como también la posibilidad de lograr contactar con los cojolites que hicieron la música del cortometraje. Entonces como que conformar todo el equipo fue algo muy lindo y creo que es también como parte de lo bello de trabajar en México, como de lograr conjuntar a tanto talento que hay por ahí regado, solo hay que buscarlos, pero eso principalmente. Sí. Ay, ya empezó a llover, espero que ninguno de nosotros nos desconectemos. Pues no sé si quisieran continuar hablando un poco de la técnica de animación que usa cada uno. Carla y Sofía hacen stop motion, Diomedes hace 2D digital, donde no sé si nos quieran platicar un poco, digo, de las coincidencias y las diferencias, ¿no? Sé que trabajar con stop motion es un poco más tener esta relación con el material, ¿no? Y cómo es exactamente también trabajar con el 2D. No sé quién quiere empezar. Bueno, para mí sí, trabajar con stop motion creo que está como que hay una belleza física, ¿no? Como que lo tienes ahí y parte como también de la escultura, la pintura, como de muchas de las bellas artes. Entonces, sí he intentado trabajar en 2D, en 3D no, pero el stop motion es una cosa que me gusta mucho y que realmente tienes y puedes desde dibujarlo hasta ver, por ejemplo, a un personaje, ¿no? Que tienes ahí atrás, hacerle que vemos atrás. Entonces lo tienes físicamente en tus manos. Entonces tú lo puedes vestir, le puedes poner el cabello que tú quieras, puedes manipularlo y también a la hora de hacer tu corto y estar con las maquetas, pues tienes la oportunidad también de moverlo, ¿no? Y ver cómo se va a mover, ¿no? En el caso de Jacinta, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se va a mover una anciana, ¿no? Porque no todos nos movemos igual. Entonces es mucho de actuación, de ver cómo se va a mover, ¿no? También mi nuevo corto hay un niño, cómo se mueve un niño, no todos los niños se mueven iguales. Entonces sí, creo que el stop motion es una corta muy bonita que también te permite esta parte como de imperfección. También, por ejemplo, lo ha dicho también mucho Wes Anderson, ¿no? Si ven Isla de Perros, se mueve el directores, ¿no? Que no sea exactamente tan perfecto. Entonces me gusta también trabajar como esa imperfección que te da el stop motion y poder, pues, planear desde la preproducción tus maquetas, tus personajes, la dirección de arte, diseño de producción, animación, todo lo que conlleva la animación, ¿no? Que es preproducción, producción y postproducción. Entonces, esta técnica a mí es la que más me ha gustado, me gusta mucho. Igual en algún día sí me gustaría combinarla con cutout, pero de papel en multiplano o algo así, ¿no? Y también creo que también, como decía Sofía, antes cuando existía la lonchera,
no había green screen y no había todos los efectos que ahora hay, ¿no? Ahora, sí, con Jacinta, pues todos nos teníamos que ver cómo le hacíamos, ¿no? Cómo se tenía que destejer, cómo hacíamos cada toma en el momento e ingeniárnosla, que es lo que es bien bonito, ¿no? Te la tienes que ingeniar en el momento, porque cuando estás pensando en el guión, nunca te pones a pensar en las no posibilidades que puedes tener. Más bien lo piensas y sobre la marcha dices, hay agua, pero no piensas que hay agua. O sea, el agua lo puedes suplir con cualquier cosa, ¿no? Desde papel de estaño, no sé, papel aluminio, plastilina, lo que sea. Entonces creo que esa parte me gusta mucho y bueno, ahora también pues ya también existe esta parte del green screen, que también se puede combinar lo digital con el stop motion, ¿no? Que puedes hacer el fondo en green screen, ¿no? Pero bueno, a mí el stop motion sí no lo cambio por nada, creo. Diomedes se ríe. Pues no sé si quieran hablar del 2D o seguimos con el stop motion con Sofía. ¿Qué prefieres, Diomedes? Tú dime. No, si quieren, sigamos con stop motion y ahorita. Los puntos, pero No, te tocó. No. Sí, no pasa nada, está bien. Bueno, creo que solo como para, no sé, para complementar lo que dice Carla, igual a mí me encantaba también el 2D, por supuesto. En realidad era súper fan, por ejemplo, de esta película Fantasía. Me encantaba como toda esta unión de imagen, música y una historia de repente a veces abstracta y a veces no. No sé, me encantaba Fantasía, pero probablemente sí me enamoré del stop motion por primera vez cuando vi un corto de un ruso que se llama Ladislao Starevich, y vi un fragmento de La Mascota en la televisión pública cultural y me fascinó. Y básicamente es porque hay una conexión directa con este mundo de este universo infantil en el que pues en el que los juguetes son tus compañeros, ¿no? Y están vivos de alguna manera. Y entonces el stop motion realmente es una manera en la que puedes de alguna forma continuar jugando, ¿no? Ahora, con todas las de la ley, siendo profesionales, ¿no? Como haciéndolo de manera aceptada por la sociedad, no. Bueno, o sea, realmente estás jugando, ¿no? Y estás de una forma muy lúdica, como dice Carla, pues estás buscando cómo puede expresarse mejor un muñeco, que en realidad es un muñeco, nada más con estructuras internas que le permiten expresarse y contar una historia, tu historia. Entonces, pues sí, es un poquito, es un amor que es difícil de dejar una vez que lo pruebas, y es increíblemente satisfactorio ver algo vivo y moviéndose. No porque en la animación 2D no lo sea, Diomedes. Pero es que creo que por lo menos de manera personal es eso, es un poco viajar en el tiempo y que los muñecos con los que jugabas cobren vida. Eso es realmente fascinante y mágico, incluso para un adulto, ¿no? Entonces, eso ha sido para mí la belleza del stop motion. De repente he coqueteado un poco con la pixilación, y también he coqueteado con el cutout análogo, pero en realidad es muy parecido, es prácticamente lo mismo, solamente uno volumétrico, otro en plano, ¿no? Pero y otro que respira. No respires, muchacho, ¿no? Pero no sé, es realmente una belleza, y igual me considero como una enamorada de este tipo de técnicas. Yo solía decir que cuando estuviera embarazada y tuviera que estarme quieta, iba a estudiar animación 3D, porque sí me interesa como mucho. Pero no lo logré, ya estuve embarazada y pues, no. Vamos a ver, cuarentena sería muy buena para intentar aprender animación 3D, pero todavía no lo logro. ¿No? Con los nuevos proyectos, y ya otra vez me callo porque... No, nada más que Diomedes nos explique cómo, porque digo, no estoy muy segura, pero hay una diferencia radical, por ejemplo, de tiempos en cuanto a lo que comentaba Carla o sea, unos segundos de película en stop motion te pueden costar
un año, ¿no? Y en 2D, por ejemplo, ¿cuáles son, bueno, en 2D digital, cuáles son esas diferencias de tiempos o tú cómo has visto estas diferencias entre las dos técnicas? No, bueno, creo que en sí, con cualquiera de las técnicas de animación que hagas, te puede llevar mucho tiempo dependiendo de lo que quieras animar, pero quizá, y es lo que admiro de ellas y de la gente que hace stop motion en general, es que necesitas como, o por lo menos yo lo veo así, como que necesitas mucha paciencia de que lo que estás moviendo se quede quieto y no sé, con eso yo no puedo. Entonces, pues sí, o sea, en realidad el 2D con la facilidad de que lo que estás dibujando se va a quedar quieto, ya te da cierta tranquilidad. Y pues en general como que para mí el 2D es la posibilidad también como de jugar mucho con lo inmediato. Tal vez ahí sí es un poco más rápido, en el sentido de que puedes dibujar como 5 dibujos cualquiera y ya con eso pues ya tienes como un fragmento de animación, ¿no? Entonces eh, quizá eso es lo lindo, bueno, lo que yo considero lindo del 2D, que puedes hacer cualquier tipo de animación de movimiento, jugando con la profundidad, jugando con las formas, jugando con todo lo que tu imaginación puede dar. Entonces, eso principalmente, pero también como que para mí más, o sea, para mí resulta más lindo dibujar personajes. Entonces, animar personajes en 2D es como también justamente lo que dibujaste cobra vida y lo ves moviéndose, eh, haciendo lo que quieras que haga, ¿no? O sea, como que digo, no es por como hacer las comparaciones, pero no te limita el espacio físico y puedes llevarlo en un segundo a cualquier posición que lo quieras llevar, ¿no? No sé, por poner un ejemplo. A nosotros tampoco nos limita, ¿eh? No, yo sé, pero son las cosas que me vienen a la cabeza hablando de la técnica. No, y bueno, también tiene mucho que ver el hecho de que ya sea digital, ¿no? Porque también te ahorres en la cuestión de papel y de, y de tener que conseguir lo físico, lo material, o sea, ya como que justamente ahora que me ha tocado estar viajando y moviéndome a todos lados, pues ya con mi tableta y la computadora, pues ya puedo hacer la animación en donde sea, ¿no? Entonces también en ese sentido como que también me gusta eso. Pero bueno, esas son ya cosas técnicas por fuera de la animación. En sí es eso, como que ver un dibujo o una ilustración que muchas veces podría decir que también es lo que no te da la acción viva, que es una imagen construida de cero, ya en movimiento, como que es mágico ya de entrada, ¿no? O sea, en cualquier técnica de animación, eso ya te da como mucho por qué explotar. Entonces sí, también como que eso es lo que me gusta. Y para que nos hermanemos todas las técnicas, ¿no? Ok. Pues, y en cuanto a las historias, creo que afortunadamente en la animación existe una cierta libertad para contar historias que nacen de otros lados, ¿no? Es decir, no hay estas limitaciones justamente físicas. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que son estas atribuciones de la animación para contar historias, ¿no? O sea, ¿qué facilidades o qué se han encontrado con la animación que los ayuda a narrar lo que quieren contar? Realmente yo creo que la animación, bueno, que hacer corto animado es como muy libre, ¿no? En realidad, sí tienes la libertad, digo, muchas veces hablaba con Guillermo y me decía, ¿cuántas personas han visto tu cortometraje? Y sí es verdad, o sea, tienes que
cortometrajes stop motion, sirven esas plataformas, sirven los festivales. Si estás interesado en ir a un festival, bueno, si estás interesado en la animación, tienes que ir a un festival y cachar el cortometraje animado stop motion que quieres ver. Entonces tienes esa parte, ¿no? Que tienes que ir como a buscarlo. Y ¿cuál era la pregunta? De como ¿cuáles son las libertades que te ha dado la animación para narrar las historias? Sí, eso, que por ejemplo, en los 3 cortos que llevo ahorita, realmente pues no hay ningún antagonista, ¿no? O sea, y ahora que estoy trabajando ya en un largo, es totalmente diferente la estructura. Yo antes pensaba que hacer un cortometraje de 6-7 minutos era un reto y era mucho más difícil que hacer un largometraje, porque decían 7 minutos, ¿cómo voy a narrar o cómo voy a contar algo? Entonces, ahora que hago el largometraje, pues realmente ves que es mucho más complicado, ¿no? Que tienes una estructura narrativa, que tienes 3 actos, que tienes que poner un personaje y por qué lo tienes que poner, no tiene que desaparecer, el antagonista, etcétera. Entonces, trabajando ya con un cortometraje, pues es totalmente libre, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Jacinta, pues era mi abuela y se van sumando como ideas, ¿no? Ideas de mi abuela, cuánto habrá tejido, por qué, y empiezas todo el tiempo empiezas a preguntarte y responderte a ti misma. En la Noria lo mismo, ¿no? Me preguntaba un tío que tuvo cáncer porque había tenido cáncer, sobre las fotos post-mortem. Entonces yo empiezo como a ver como, creo que un poco heridas familiares que van dejando como huella, y creo que es una especie de catarsis cuando hago un corto y empiezo como a cerrarlas, ¿no? O sea, en el caso de mi abuela es muy raro porque sí, cuando murió yo lloré un año y no paraba de llorar, y cuando hice el corto, digo, ella le tocó ver como la reproducción y falleció, entonces sí, fue como muy raro verlo, veía y seguía llorando. Y te da esa libertad, la verdad, el corto, que un largo creo que es diferente, y es diferente también el camino de un largo, a dónde va un largo, hacia dónde va un corto, a quién va dirigido un largo, que realmente, digo, en este caso no me fijo tanto en la audiencia de un largometraje, a quién lo voy a escribir, pero ni en el corto tampoco, ¿no? Porque me dicen, tus cortos son para niños, y digo, pues es para quien sea, ¿no? Lo ven niños y de pronto hay niños que les pega y otros niños que no, entonces realmente por eso no tengo ningún problema, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiera. Sí, a mí me gustaría decir a mí qué posibilidades me ha dado la animación. Pues creo que a mí me ha permitido viajar un poquito en el tiempo, ¿no? Reconstruir cosas que de otra manera no serían posibles de reconstruir. Y digo, tengo un cortometraje que se llama La Casa Triste, y un poquito es un espacio que revive como un poco del pasado y un poco del presente, y por qué no algo así como el futuro de la historia de una familia, ¿no? Contada a través de objetos. Entonces, ¿qué posibilidad me daba? Me da la posibilidad de utilizar cosas que no están hechas para animarse, darles vida, ¿no? A esas cosas. Y que me ayuden a contar una historia que, por así decirlo, es universal, ¿no? Es cómo una familia empieza a enfermarse, ¿no? ¿Qué más? Te permite viajar en el tiempo, por así decirlo, rehacer cosas, ¿no? Por ejemplo, ir a la boda de mis papás. Cosas de ese tipo que no tendría otra posibilidad de hacerla si no fuera a través de mi trabajo o a través de este tipo de lenguaje que se presta mucho como para la metáfora, se presta mucho como para hacer metáfora dentro de otra metáfora que es de por sí ya la animación. Un ejemplo de las posibilidades que tiene la animación es, por ejemplo, en el cortometraje de Diomedes, que una niña de repente nazca con botarga de gallina y que sea perfectamente creíble y normal, ¿no? O sea, que sea perfectamente factible. Ese tipo de... Ay, bueno, ya hablé de ti, perdón, ya no te dejé hablar. Ya me quitaste la respuesta. No, pero bueno, otro ejemplo. Hay una película que se llama Perdí mi cuerpo, ¿no? Y hay unas secuencias impresionantes en las que una mano intenta regresar al cuerpo del que forma parte, ¿no? ¿Cómo harías esto en ficción? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo sería posible hacerlo con esta belleza, ¿no? Con esta
poesía, es increíble lo que puede hacer la animación en cuestión de lenguaje, ¿no? A dónde te puede llevar y todo eso. Creo que puedes hacer como cosas imposibles posibles, ¿no? Un Sí, poco. sí, sí, sí. Sí, Y sí, sí, ya puedes, me puedes robaron hacer toda la como respuesta. muchas cosas como decías. Ah, perdón, perdón. Adelante, adelante. No, no es cierto, no. No, no, no. Bueno, sí, ya más bien agregaría o sumaría lo que ya se dijo. Quizá como que también, eh, bueno, tengo una experiencia que contar al respecto, o sea, justamente hablando de Gina, que fue cuando en el 2012 el proyecto lo presenté en el Cutout Fest, se hacía un concurso de, de que Anima Studios te producía tu cortometraje. Entonces presenté el proyecto ahí, quedó finalista, eh, y en la premiación, que no ganó evidentemente en ese momento, tuve la oportunidad de hablar con uno de los jurados, que fue Esteban Azuela, y como que justamente me marcó mucho lo que me dijo en ese momento, porque lo que me dijo fue como que es que tu corto se puede hacer fácilmente en acción viva. Entonces, justamente eso me hizo pensar, obviamente no me detuvo eso, como pueden ver, pero me hizo pensar en eso como mucho, sobre todo porque a mí me gusta también como explorar, plantear una animación o hablar o hacer animación también reproduciendo un poco la realidad, ¿no? O sea, no me... Lo que a mí me gusta explorar es como que justamente las historias que pienso son generalmente en situaciones que pueden darse en algo real. Y justo esa era parte de la respuesta que se robó Sofía. Justamente ver, o sea, una niña disfrazada de gallina como no es lo mismo verla en real, en un personaje que tiene toda una apariencia y toda pues un diseño que realmente te llama la atención y que te hace conectar con el personaje directamente, ¿no? En ese sentido, creo que la animación tiene muchas posibilidades. Y, por ejemplo, hablando un poco sobre el ejemplo de Perdí el cuerpo, es justamente también eso, ¿no? Como que no plantea una fantasía o un mundo de fantasía, sino que más bien es la misma realidad y agrega un elemento que no forma parte de esa realidad, ¿no? O sea, como que te permite hacer eso, transformar el mundo en que vivimos y moldearlo de la manera en que quieras, ¿no? Eso creo que es que incluso las mismas películas de acción viva con todos los efectos especiales que puedan tener no llegan a provocar. Entonces, bueno, eso sumaría a todo lo que ya se dijo. Sí, y yo agregaría otra cosa. Hay una secuencia de créditos increíble en la película de Box Trolls, donde vemos a los personajes antagónicos preguntándose sobre si existirá alguien que los mueve, alguien que hace que ellos estén como moviéndose, brincando, saltando. Y es una escena de las más como impresionantes sobre lo que también puede aportar la animación. Me emociona mucho, por eso luego a veces no soy como muy clara, pero precisamente es como, de entrada sabes que lo que estás viendo está tocado por la mano humana y no hay manera de que no sea así. En el caso de dibujo o en el caso de un stop motion, ese personaje no se movió, sino está movido por un gran maestro marionetista que está haciendo que ese personaje cobre vida, y en ese sentido hay como un doble significado, ¿no? O sea, estás viendo una animación y de entrada sabes que eso no hay manera de que no exista, de que exista si no hay un titiritero detrás, algo así, y en esa secuencia de créditos es como muy poético y súper filosófico, ¿no? También de los hilos que nos mueven a nosotros, o qué tal que hay alguien que nos está moviendo. Todo ese tipo de capas que tiene una cebolla, creo, es lo que te puede dar el lenguaje de la animación, contando historias, ¿no? Más o menos, no muy claro, pero es que me emociona mucho.
No, pues está muy bien y tocaron justo el tema, una de las cosas que tengo anotada aquí sobre esta cosa de pensar que la animación es exclusivamente para niños. A mí es una cosa, creo que es una plática que siempre hay que tener, ¿no? Sobre como los distintos casos de animación. Sofía habló de Perdí mi cuerpo, que está en Netflix, pero bueno, es una película de animación para un público un poco más grande, adulto, no necesariamente esta relación que el público siempre hace con la animación para niños. Entonces, no sé, me gustaría escuchar un poco su opinión sobre este tema. Bueno, por ejemplo, I Lost My Body, bueno, la que dices, yo he visto que a niñas sí lo ven y bueno, no les espanta para nada. Creo que es como también como los vayas acostumbrando, ¿no? Pero hay otro tipo de películas también, por ejemplo, Anomaliza, que es una película súper fuerte que a mí me fascina y que es muy imperfecta, o sea, si la ves es imperfecta, pero en realidad, o sea, lo que te deja es el guión y la historia, sí te deja como un golpe muy fuerte en el corazón y la sigues pensando. Y es lo que me gusta a mí de la animación, o sea, que no se que te dejes llevar como mucho por la historia, sobre todo en el largo, y como tú dices, o sea, el largometraje, creo que nos hace falta como mucha educación. No sé si en Europa, bueno, en Europa obviamente sí están un poco más avanzados en esa parte. O sea, por ejemplo, van mis amigos y es que voy a ver la animación como si fueran a ver una película de acción, ¿no? De acción viva. O como si fueran a ver un documental o lo que sea. En animación, por ejemplo, vemos Mary and Max, que es una película también que es muy fuerte, muy, muy fuerte, que me encanta también y que trata de todos los temas psiquiátricos y todos los problemas humanos que tenemos. ¿No? La agorafobia y un montón de cosas. Está también, por ejemplo, Mi vida de Calabacín, que es una historia bastante fuerte, ¿no? Francesa, que está La Tortuga Roja, que también es muy fuerte, está La Tristeza de Belleville, que también es fuerte, y también está, por otra parte, el documental animado, ¿no? Que también es, que no se trata también de, voy a hacer caricatura como se pensaba, te voy a hacer caricatura y llevo a mi niño a ver la película, ¿no? Y voy acompañada de mi niño. O sea, realmente los adultos podemos ir a ver una película animada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Un día más con vida, no sé si la vieron, que es de Kapuscinski, de la guerra de Angola, o la de Vals with Bashir, o The Breadwinner, que son películas realmente que son para adulto, ¿no? Y que la puede ver también todas las de La Isla de Perros, o no sé, todas las películas son para adulto y creo que no se debe como no nos debemos limitar a que solo sean para niños, ¿no? No decir, solo es para niños, ¿no? La animación es para adulto. Y también lo vemos un poco, que no me dejará, bueno, igual Sofía, a ver qué piensa, que también cuando vemos, por ejemplo, premiaciones, siempre está como vestuario, mejor película, música, mejor película. Pero en animación solo está la categoría mejor animación. Y tú dices, bueno, pero mejor animación tardé, por ejemplo, I Lost My Body, yo que platicaba, el director me decía, tardé 7 años en hacerlo. Entonces, también en un largometraje animado, pues también haces lo mismo, ¿no? Haces diseño de producción, haces escenarios, haces diseño de arte, haces hasta casting, ¿no? Haces música, haces diseño sonoro, haces, o sea, edición, haces exactamente lo mismo que un largometraje y tardas lo mismo que un largometraje haciéndolo, ¿no? Muchas veces es lo mismo o, digo, más tardado. Digo, un largometraje, que te digo, tardó 7 años, ¿no? Mi vida de Calabacín tardó 4 o 5 años. O sea, las películas promedio tardan 3, 4, 5, 6, 7 años. La de Un día más con vida, que te contaba, una española, sobre Kapuscinski, el fotoperiodista, pues sí, tardó 7 años porque se fue a investigar completamente todo lo que había pasado Kapuscinski, ¿no? Y cuando todavía vivía y fue con su familia y se fue a África, el director. Entonces creo que sí, debemos como abrir un poco más como esa parte, ese canal, y no cerrarnos a que la animación solo es para niños, ¿no? Ya me pasé de tiempo. No. No sé si ya les... Pues qué bueno que la animación no es solamente para niños, porque sería muy triste, ¿no? Yo realmente me emociono muchísimo cuando veo algo que me inspira tanto como estas películas que se mencionaron, y que me dicen mucho. Entonces, agradezco mucho que la animación no sea solamente para niños,
obviamente no lo es, hay muchas películas que son para adultos, son joyas y tienen un discurso muy interesante y muy específico precisamente porque están haciendo un poco esta doble arma, ¿no? De utilizar animación precisamente para dirigida a un público adulto, siempre tiene como una doble otra capa. Es como la cebolla. Las de Miyazaki, por ejemplo. Las de Miyazaki, ¿no? Que también es para adultos y para niños, ¿no? Es como, puedes ver El Castillo Vagabundo también con un niño, yo creo, ¿no? Mi vecino Totoro también lo puedes ver, ¿no? Porco Rosso, etcétera. Sí, es una delicia. Qué bueno que existe y qué bueno que se están abriendo más como los criterios, ¿no? Y los públicos que están como tan ansiosos de ver este tipo de material y de contenido. Digo, yo sería muy feliz también regresando como a los clásicos. Creo que no dejaría de ver la animación aunque fuera solo para niños, ¿no? Pero es una delicia que sea también para adultos y mi trabajo nunca ha sido en específico como para niños. En realidad nunca tuvo como nunca fue dirigido a un público en específico, entonces en ese sentido pues no sé, entiendo que las películas en general, cuando tú haces un producto para que se venda, para que se vea, para que se consuma, pues sí tienes que saber a qué público va dirigido. En mi caso está un poco más complejo. Yo creo que no soy para niños porque no quiero cargar sobre mis espaldas como ningún trauma de niño, que creo que ya traumé a algunos, pero no fue a propósito. Mis sobrinos, un poquito, pero bueno, no era la intención. Con Cerula ya se traumó. No, o sea, realmente no estaba en No, no te creas. ¿no? O sea, hay mucho trabajo que no estaba hecho como con esa, no sé, por ejemplo, en el caso de Diomedes, yo no sé si tú dirigiste en específico tu cortometraje para de Gina, iba en específico como para los niños, no estoy tan segura. Sí, pero... No, de hecho no. Fue un poco el mismo caso. Como que más bien fue pensado una historia como más introspectiva, como por ahí incluso, sí, como muy tomada de mi propia realidad o como de mi propio parecer, digamos. Pero nunca fue pensado que voy a hacer un cortometraje para niños, ¿no? Más bien creo que son, o sea, si se llega a pensar que son para niños es porque justamente son historias tan universales que se pueden tomar de muchas lecturas e incluso un niño lo puede también ver sin ningún problema, ¿no? Creo que en sí la idea de que la animación es para niños fue algo que se construyó por los medios de comunicación, ¿no? Los medios de difusión, porque siempre ha habido animación para adultos también. Entonces, porque pues también hay películas para niños en acción viva, ¿no? O sea, es más bien como cómo se construye el discurso, justamente pensando para qué público va a ser, y pues hay de todo para todos, ¿no? O sea, de todos los contenidos hay para todos. Entonces, sí, creo que más bien es eso, la idea de que la animación es para niños, pues sí fue como algo construido a partir de los canales de televisión, que era como lo que pasaban pensando que era en un horario para niños, ¿no? Quizá eso tiene que ver más. Y justamente ya ahorita estamos viviendo en una etapa donde ya eso pues ya no está en esas manos, ¿no? Ya cada quien decide qué ver, y principalmente si un padre quiere que sus hijos vea tal cosa, pues ya es muy fácil que se lo permitan, ¿no? Es como, hay mucha esa apertura. Pero sí, justo coincido con Carla que pues, hay muchas películas que son animación como para adultos, que fácilmente puede ver un niño, e incluso las de Miyazaki, yo diría que a veces hasta los niños las entienden más que los propios adultos, ¿no? Y son películas que tú las ves y dices, esto como un niño lo puede ver, ¿no? No sé. Y son películas complejísimas, ¿no? Entonces sí, creo que está más bien en ese sentido como de que un niño siempre va a tener una lectura distinta de lo que tú estás viendo. No sé. Aparte creo que como director también ponerte a pensar de que mi corto, mi película va a ser para niños, o sea, creo que es como una limitante creativa, ¿no? No sé si estén de acuerdo, ¿no? Sí. Pues, solo que O sea, fuera sí. como, o sea, solo que fuera
un proyecto de un cuento. que te contrataran un poco, ¿no? Para, o sea, ¿cómo le llaman? Como trabajo que te encargan. Pues ahí se supone que sí podrías como que seguir ciertas líneas. Ciertas líneas, ¿no? O sea, poder de encontrar color, encontrar personajes, ¿no? Bajarle como el tono, no sé, diferentes cosas, ¿no? Sí, creo que en ese sentido ella entra como, por ejemplo, a hacer una serie, que ahí sí ya tiene un sector específico al que va dirigido el producto. Entonces quizá ahí sí es un poco más riguroso el pensar que vas a hacer esto para niños o para adultos. Quizá ahí sí, pero yo digo que en el cortometraje pues, es muy... no tiene público objetivo, ¿no? Es como abierto y más bien es que cada quien lo vea como quiere. Es una tierra libre. Sí, sí. Sí. Pues si quieren, vamos a empezar con las preguntas de nuestro público porque ya están preguntando demasiado. Vamos a empezar con ¿qué consejo le dan a un estudiante de animación? ¿Qué debe de practicar más y qué debe de evitar? A ver, Diomedes, que estás... Bueno, yo quiero practicar, pues ya ahorita como... No, bueno, me tomo la palabra, pero igual Sigue, ustedes... No, está bien. No, sigue. No, bueno, no, es un poco lo que decía Sofía, que ya ahorita no es como antes, ¿no? Que tenías tu cámara de 35 milímetros y que tenías que esperar a ver todo el material un mes después, ¿no? Ahorita ya puedes tener un celular y bajar una aplicación de Stop Motion Pro, Stop Motion o Dragon Frame o lo que quieras en versión prueba y empezar a practicar, ¿no? Y también creo que una parte importante es como leer y como también querer como contar algo, no nomás animar por animar o no sé, también mover por mover, ¿no? Es como sí contar algo, ¿no? Y evitar, pues no, pues evitar, yo creo que no evitas nada al final de cuentas, ¿no? Pasas por un montón de errores. Ya. Bueno, sigo entonces. No, yo diría que es como complicado, pero sí por ahí aprender, o bueno, no, investigar mucho sobre lo que te interesa más. Porque, por ejemplo, yo he visto, y ahorita que estoy como estudiante, como que hay mucha gente que llega queriendo hacer animación, pero no tiene muy claro qué quiere hacer de la animación o cómo, o desde qué perspectiva lo quiere hacer. Entonces hay muchas formas de hacer animación o muchos como ramas que ya son muy específicas, que siendo joven quizá es un poco difícil saberlo y tenerlo claro. Entonces, por ahí en ese sentido convendría como hacer de todo, ¿no? Como, por ejemplo, yo ya sé que no me gusta hacer tanto el stop motion porque ya lo intenté con un gran fracaso, entonces tengo más claro ya que el 2D es lo que me gusta, ¿no? Entonces, tratar de hacer todo para que veas qué es lo que más te apasiona y como clavarte sobre eso y evitar los prejuicios. Eso es lo que diría. Muy bien. ¿Quieres decir algo, Sofía, o pasamos? No, sigamos con otra, sí. Voy a regresar algo del tiempo que me... Es que justo la siguiente es para ti, pero puede creo que aplicar, o sea, para todos, es una pregunta también general, es ¿de dónde nacen tus historias y tu forma de expresarte en tus piezas? Saludos. Ok. Bueno, en específico pues siempre han surgido como de mi vida personal y de situaciones que estoy viviendo en ciertos momentos de mi vida que necesitan una forma urgente de salir y que en mi caso tuve la gran fortuna de encontrarme con la animación, entonces salen a través de piezas animadas. Efectivamente han sido como muy importantes, son un poquito como... Cada cortometraje termina siendo como un momento, representa un momento en específico de mi vida como bien fuerte, que creo que sin ese acompañamiento seguiría como muy atorado dentro de mí. Entonces, surge de cosas que me van pasando de mi niñez. En mi niñez creo que es como un pozo y una fuente inagotable de sentimientos y emociones que creo que todavía necesito continuar explorando y no sé, realmente como que
sigue siendo mi principal, creo que sigue siendo un poco mi principal fuente de inspiración, porque en realidad si me voy como a cada uno de los cortometrajes, casi siempre han tenido que ver con la primer fuerte significativa, por ejemplo, en mi vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando no vuelves a ver a alguien? Cuando te das cuenta que no vas a volver a ver a alguien que amaste mucho otra vez, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué haces con el sentimiento de no poder expresarte, de que no tienes boca o que no tienes brazos para poder hacer cosas, ¿no? O qué sucede, qué haces si de repente la gente a tu alrededor se está enfermando de algo en específico y es un patrón, ¿no? Es un patrón, por lo tanto es algo que puede llegar a sucederte a ti, ¿no? Que cómo sigues adelante, cómo trabajas esa emoción. Y Cerúlea en específico, pues también que viene de un cuento que escribí cuando murió mi abuelo, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, creo que vendría mucho de este espacio, de mi hermosa y terrible niñez a la vez. Hermosa, querida y terrible, y como es la infancia, ¿no? De la mayoría de las personas. Vives cosas muy bonitas, pero vives cosas súper fuertes que te enfrentan como a los principales conflictos que de repente vas a tener que ir resolviendo un poco como de adulto, ¿no? Y nada, creo que eso, para que nos, bueno, para abrir la pregunta a los demás. Los demás. No, pero esa era solo para Sofía, ¿no? Pero si le quieren contestar, creo que es una pregunta muy abierta también, de dónde nacen sus historias y su forma de expresarse en sus cortos. Pues en mi caso, creo que lo dije al principio, es un poco lo mismo, ¿no? Es como, pues Jacinta viene de mi abuela y de la parte también del miedo que tienes igual por ejemplo, en mi caso a la muerte. Mucha gente después me pregunta, ¿por qué? O nos preguntan, ¿no, Sofía? ¿Por qué hacen tantas cosas sobre la muerte en Guadalajara? Se reúnen y yo digo, no, o sea, jamás. No, o sea, jamás. No, jamás es que nos reunamos para hablar de nuestras historias. No. Realmente la vemos en la pantalla, pero en realidad sí nacen de ahí, van naciendo conforme vas teniendo como las experiencias, como dice Sofía, desde la infancia, lo que te va marcando y lo que te marcó, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me traumé, yo viví 6 años en un rancho y cuando llegué aquí mi papá me decía que había un gigante cerca de la casa. Entonces yo no sabía lo que era un gigante, yo todo el tiempo me imaginaba un gigante, en realidad no como el gigante de hierro o algo así, entonces viví muy atemorizada muchos años porque no le preguntaba, era muy tímida en ese entonces empiezas como a creerte como un mundo lleno de fantasía por no preguntar quizá o externar las cosas cuando eres niño. Y pues la Noria nace también de lo mismo, ¿no? De mi abuela, que mi abuela materna, que fallece mi tío a los 30 años, y pues dejó de vivir, ¿no? Entonces era dar la vuelta un poquito cómo dejaba ir a su hijo, ¿no? Y cómo lo deja ir cuando vean el corto. Bueno, ya se los puedo decir así, spoiler, cómo lo deja ir. Entonces, pues es una manera de que el niño le pide al papá, ¿no? Dejarlo ir, dejarlo dormir, ¿no? Y pues este tercer corto también va de lo mismo, va sobre la ausencia y sobre el dolor de un primo que falleció hace poco tiempo, muy joven, en un accidente aéreo. Entonces, creo que nace de eso, ¿no? Del dolor y va cicatrizando, es una especie de catarsis, yo creo, cada corto que haces y sueltas ahí como todas tus emociones. Bueno, por ejemplo, hablando de Gina específicamente, pues fue más bien una exploración de lo que me ocurría, por ejemplo, en la infancia, que pues como que siempre fui un niño muy inseguro de mí mismo. Entonces, y bueno, conforme fui creciendo, me fui dando cuenta como de por qué no hacía ciertas cosas que quería hacer, y principalmente era como por miedo, ¿no? Como que miedo a enfrentarme, a salir al mundo y hacer lo que quería. Entonces, como que justamente la idea de transmitir eso o de plasmar eso en un personaje que no fuera como
solo a través de la historia, sino como que se viera físicamente, fue como que encontré o llegué a la botarga de gallina, ¿no? O sea, alguien que tiene miedo de hacer todo y poniéndose en una situación como similar podría ser así, ¿no? Entonces, desde ahí como que surgió la idea y ya como que de ahí fueron saliendo nuevos planteamientos porque, bueno, como que conforme se fue dando el guión, también fueron planteándose preguntas, por ejemplo, si el miedo con el miedo se nace o se crea o nos lo pasan o nos educa, como que todas esas cosas fueron como que construyendo la historia en sí, y por ejemplo también hacia el final, que es como si el miedo al final se supera o realmente nos quedamos con ese miedo o sabemos controlarlo, como que o si en algún momento se va, ¿no? Como que son planteamientos de preguntas que también, por ejemplo, no lo marqué tanto quizá en la historia porque no era tanto mi intención explorar ese sentido, pero sí también me surgió como un cuestionamiento sobre la relación madre-hija, ¿no? O padres-hijos en general. Porque justamente también como que a partir de ahí se da también quizá lo de los miedos, ¿no? Como que cómo le puedes transmitir a tus hijos o cómo tú absorbes de tus padres ciertas cosas que no te das cuenta, ¿no? Entonces por ahí también se fue dando así la historia y en general, bueno, como que me gusta eso del cine o específicamente de la animación, como que te da posibilidad de explorar ciertas cosas o pensamientos que no necesariamente son como tal historias, sino que como ese pensamiento, como esas ideas pueden verse reflejadas en una imagen en movimiento. Entonces creo que por ahí también pueden surgir cosas. Tal vez ese podría ser un buen consejo para los estudiantes, ¿no? Como que precisamente practiquen algo, o sea, en el caso de los tres, creo como hacemos ejercicios muy personales, entonces tal vez eso podría ser un buen consejo. ¿Qué pasa si exploran algo como que conocen muy bien, que conocen ciertos sentimientos y que quieran explorarlos y ponerlos una forma y una imagen, y entonces puede ser como una buena... perdón, me distrayendo con el chat. Pero bueno, porque alguien me preguntó que qué sugeríamos para los estudiantes, me parece que eso podría ser como algo muy, muy bonito de explorar. Y tengo una pregunta, ¿por qué él es una niña y no un niño en el caso de Gina? Perdón. Pues no sé, en realidad. En tu experiencia personal, ¿no? Un poco. Sí, no sé si fue como al momento de imaginar el personaje lo imaginé niña, no sé. En realidad no fue como una decisión concreta de decir, que el personaje sea femenino o masculino, sino como que fue como llegó a la imaginación o en ese momento. Pero sí, también me lo he preguntado y creo que no he llegado a esa respuesta porque justamente fue así, ¿no? Así como que así llegó, no sé, así salió. Ya. Pues una de las preguntas era que cuándo vamos a poder ver la nueva película de Carla, pero pues Carla también está postproduciendo un corto y tenemos un pequeño fragmento que les queremos enseñar. Entonces solo déjenme lograrlo. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Es un muy pequeño fragmento para que se queden con muchas ganas. Queremos más, Ya lo verán, ya lo verán. No sé si nos quieras platicar un poco de este nuevo corto, Carla, para los que se quedaron picados. Pues, bueno,
ya también ya contarán ustedes, pero pues realmente este nuevo corto es como una nueva aventura, como he tardado más también porque trabajas con diferentes materiales, ¿no? En Jacinta se trabajó con Dragon Skin, no, en La Noria fue en Jacinta fue con foam látex. Entonces era hacer vaciados, hacer cera, o sea, era hacer un proceso como hacer un pastel y siempre se te quemaba. Entonces la Jacinta siempre sale la anciana con imperfecciones, ¿no? Que también era lo bonito de la animación y de que Jacinta tenía como muchas bolitas y demás, ¿no? Y en la Noria los personajes realmente son de tal cual de Sculpey, no se mueven para nada sus rostros ni nada, solo de su cuerpo, ¿no? Pero en los ojos sí tiene mucho reflejo. Y en este último, lo tardado es que, y ahora lo que quería era como ver cómo se hacía una especie de Frankenstein, porque era aluminio con estaño el esqueleto, y de pronto las manos son de Dragon Skin, y de pronto la cara son de impresiones 3D. Entonces tienes muchas caras 3D, ¿no? El niño llorando, riéndose, haciendo pucheros, triste, contento, feliz, muchísimas. Entonces todas esas caras las imprimes y las pintas. Entonces sí ha sido como más difícil porque pues es por reemplazo, ¿no? Digo, así hicieron hasta los huesos en plastilina, pero creo que en plastilina era mucho más fácil porque es moldeable, aunque se derretía, según me cuentan. Pero en este corto sí es como cambia, porque cada que cambia la cara, sí no pierdes un poco el registro, se mueve un poco. Y también eso me gusta, que no sea tan perfecto y que sí veas como un poquito de movimiento en el rostro. Entonces sí ha sido por eso un poco tardado este corto, porque es como experimentar en materiales. Y también, bueno, cuando hicimos Jacinta también no existía lo que ahora existe, ¿no? O sea, los materiales que ahora puedes y que son muy accesibles hacer. Entonces creo que es eso. Pues ya lo veremos pronto terminado, espero. Ya hay gente aquí pidiendo verlo completo. La gente nos pregunta mucho sobre... ¿Este año ya está? Sí, ya en unos meses. Bueno, ya pronto, pero justamente la siguiente pregunta viene relacionada a eso. Mucha gente tiene esta duda de cómo es la distribución y la circulación de cortometrajes, sobre todo de animación, en el país y en el extranjero, qué tan fácil o difícil es. Incluso hay muchas dudas sobre esta diferencia o dicotomía entre la animación comercial y una animación más como enfocada a transmitir este tipo de historias que ustedes han estado diciendo todo live. Entonces, no sé si nos quieran compartir un poco su experiencia y cómo ven en general esto de distribuir cortometrajes y sobre todo de animación. ¿Nadie? Bueno, vamos a ver, algunos de los cortometrajes como, bueno, los que van a ver en Filmin Latinos son cortometrajes que fueron apoyados por IMCINE. Entonces, cuando tú ganas este apoyo, tienes es una especie de contrato. Básicamente tú haces el cortometraje, pero quien lo distribuye pues es IMCINE, ¿no? El Instituto Mexicano de Cinematografía. Cuando de repente tienes otro tipo de material, pues ya ahí entran como otro tipo de formas de distribución. En mi caso tengo 2 cortometrajes que se hicieron con apoyo del FONCA y del CONACULTA, o con apoyos para jóvenes creadores, y esos cortometrajes eventualmente, que son 2011, 2013, pues se encuentran libres de repente, o sea que ya se pueden ver en línea, por ejemplo en mi Vimeo o en algunas páginas de festivales, ¿no? Hay otros que todavía no salen porque están coproducidos, por ejemplo, con España, que es el caso de Oco, que creo que hay como, Carla, tú tienes varios cortos ahí, ¿no? Producidos por Oco. Ese tipo de cortometrajes también tienen otra salida que eventualmente puede llegar a ser como
como me imagino renta en línea, la verdad no sé, o que vendan como este grupo de cortometrajes a canales. La verdad es que eso no lo sé muy bien, no soy como muy docta en ese tema, pero básicamente es eso, ¿no? Tienen como una corrida en circuitos como festivales y luego festivales un poco como muestras de repente. Y nada, los cortometrajes que de repente no son de IMCINE, por ejemplo, yo los, pues si me los piden, yo los presto con mucho gusto, pues la idea es que se vea el trabajo y también que se pueda como abrir una conversación al respecto. Entonces, por el momento esa ha sido mi experiencia con la distribución de este tipo de cortometrajes. ¿Alguno quiere contestar o pasamos a la siguiente? Bueno, no, pues si a la siguiente. Bueno, es más o menos lo de Sofía, ¿no? O sea, llevas, en este caso, IMCINE lleva la distribución, pero tú le puedes dar una lista de festivales, ¿no? Como ves cuáles son los festivales A, los festivales B, los festivales C, a cuáles quieres aplicar, cuáles quedan también, en cuáles están. Bueno, hay muchísimos festivales y realmente pues es aplicar a los que son, ¿no? Porque muchas veces quizá los metan a festivales de solo ficción y pues no te van a aceptar una animación, ¿no? Entonces, ¿para qué van allá? Y también tienes, creo que un poco de libertad, o no sé si me lo he tomado, de mandarlos independientemente a otros festivales. Y como dice Sofía, 2 años los cortos tienen que estar como un poco guardados y después de ahí pues salen a la luz y ya pueden ver en otras plataformas, festivales. Ay, creo que perdimos esa última parte. Se cortó un poco al final. Bueno, no, lo que decía es que después, como dice Sofía, ya que pasaron los 2 años, quedan libres y los puedes ver en otras plataformas, ¿no? En Vimeo los puedes subir, a YouTube, a Filmin, o sea, a otras partes, ¿no? Y lo principal, como dice también Sofía, es que se vean los cortos y cuando los piden al revés, o sea, dices, adelante que se vean, o sea, está padrísimo que te los pidan y que puedas, que te inviten para platicar con la gente. Y pues existe un lenguaje como universal en ellos, ¿no? Que de pronto coinciden cuando, por ejemplo, los míos no tienen diálogos y de pronto sí me encuentro a gente de otros países que también me dice que coinciden y que de pronto les hicieron llorar o les hicieron sentir tal o cual cosa que quizá en el momento yo no quise decir, pero ellos lo pensaron cuando vieron el corto, que es también lo interesante, ¿no? Ver como del otro lado que piensan de lo que tú hiciste, que a lo mejor no lo hiciste conscientemente. Si quieren, vamos a la siguiente y a la última, que es más sobre el proceso de escritura. Justamente es una pregunta larga, pero la voy a tratar de resumir lo mejor que pueda. Han estado hablando mucho de la libertad que da la animación para contar ciertas historias. Entonces, Pedro Martínez nos pregunta si han llegado a una estructura a la hora de escribir el guión que sea mucho más libre o cómo a la hora de escribir ustedes se lo plantean. Me imagino que es también en un sentido de ese desarrollo del guión y de la escritura, ¿no? Como si usan algún método o alguna, pues sí, alguna estructura más libre, más rígida, o cómo van surgiendo estas narrativas. ¿Quién le quiere contar? Yo me ves. Bueno. Pues también ha sido un proceso como de exploración de cómo trabajarlo, porque pues no todo funciona igual, no todos los proyectos son iguales, entonces también desde la escritura viene como una diferencia. Pero sí hay como una especie de procedimiento que ya está como establecido, que es lo clásico, como de primero escribir el guión. Aunque muchas veces también viene de justamente estas preguntas, cuestionamientos, como de tratar de explorar ciertos temas y de qué manera abordarlos, ¿no? Y muchas veces son, o sea, como que llegar a una conclusión sobre tal tema. Por ejemplo, ahorita estaba trabajando mucho el tema de
la violencia, que fue fue un proyecto que justo ahora estuvimos allá en el Shortway de Pixelatl en Guadalajara. Y como que este proyecto, por ejemplo, lo había estado trabajando mucho desde hace mucho tiempo, escribiendo el guión, pero conforme se ha ido escribiendo y ya han pasado los años y como que lo dejo y luego regreso otra vez, como que van surgiendo cosas nuevas. Y por ejemplo, ahorita tuvo mucho, bueno, me ayudó mucho como a hablarlo con otras personas, justamente como para ver otras perspectivas de cómo hacia dónde se estaba llevando la historia, ¿no? Entonces, eso ayuda bastante como platicarlo y tener como conversaciones al respecto, como discusiones sobre los temas que estás queriendo abordar. Y por ejemplo, también ayuda mucho, o por lo menos a mí me ayuda mucho, como hacer el storyboard antes de escribir quizá, o ir a la par, como para también irlo visualizando ya en una imagen terminada o en una narrativa ya más cinematográfica, digamos, no solo en papel escrito. Entonces, como que bueno, para mí es estar yendo así como yendo de un lado a otro, trabajando la historia y dejándola descansar un rato y retomándola con ojos frescos y como que se va alimentando con el tiempo, así, más o menos. Bueno, para mí el caso de Largo, bueno, que ahorita estoy coescribiendo con Guillermo, ha sido pues, un aprendizaje cada que nos juntamos, porque, bueno, creo que Sofía también está escribiendo, ya contará, así, moderadora, ¿no? Ya nos contaba su experiencia. No, pero con Guillermo sí hicimos una estructura de 3 actos y realmente, o sea, sí hay un horario de trabajo muy estricto y pues y cuando yo también le preguntaba a qué público iba dirigido, me decía que nunca me pusiera a pensar en eso, ¿no? Si me pongo a pensar como si va dirigido a público infantil, pues en realidad me va a limitar como creativamente. Entonces, la estructura que llevamos sí está dividida en 3 actos y está por escenas, está dialogada, o sea, es como muy... Eh, como los 3 actos aristotélicos, ¿no? Ok. Pues yo estoy como un poquito en problemas. No, no es cierto. Más bien, lo que pasa es que yo tengo un rato escribiendo, realmente ya tengo como que serán a lo mejor 3 años escribiendo. Usualmente yo partía o de un cortometraje o de un cuento que había escrito para un cortometraje. Entonces funcionaba bastante bien, ¿no? Cuento, cortometraje. Y en este caso ha sido más complejo porque también se han modificado muchísimas cosas de la historia. A veces piensas que quieres escribir sobre, no sé, una lámpara y resulta que no quieres escribir sobre una lámpara, quieres escribir sobre el sol. Entonces, pues también es bien bonito el proceso, pero puede ser muy angustiante o frustrante. Creo que no se diferenciaría demasiado de una película de ficción. Es solo que de repente sí puede ser como complejo para el mundo del cine como de ficción, ¿no? Porque de repente nosotros te podemos salir con que sale volando un personaje y entonces es como, wow, wow, wow. Tal vez esa situación en mi caso ha sido como, es lo que ha llevado también a que sea como un poquito más tardado todo, que yo no tengo a veces tan claras las cosas o que de repente quiero abordar algo un poco más surrealista y entonces es complejo darle estructura a algo que ya no dura 8, 10, 13 minutos, ¿no? Que efectivamente la idea es que dure 1 hora, 70 minutos, ¿no? Tuve la fortuna de estar en un taller que es Cinequanon Lab y precisamente lo que comenta Diomedes pasa mucho, ¿no? Que de repente platicas mucho con tus compañeros la situación de tu guión, de tus personajes, de tu historia, y eso ayuda muchísimo en un ambiente como muy cerrado. ¿Qué podría decir? Pues efectivamente la idea es tener un guión sólido, porque finalmente si tú tienes, digamos que no cuesta escribir sobre papel, ¿no? Hasta ese momento tienes como pues libertad, puedes
volver al guión, si sientes que algunas piezas no encajan bien. La idea es que precisamente logres tener un escrito sólido para que sí se pueda invertir todo el demás trabajo que viene, que es, en el caso de animación stop motion, pues imagínense, es básicamente fabricar un pequeño mundo, ¿no? A través de un largometraje. Entonces es bien importante que quede como el guión bastante sólido. A lo mejor puede quedar medio locochón, pero que tú sepas bien qué sucede, qué está sucediendo ahí adentro y que tenga una coherencia, ¿no? Yo, pues, sigo trabajando y de repente se pueden abrir nuevas posibilidades de colaboraciones, no sé, pero sigo trabajando en ese guión. Entonces, pues, ¿qué será? Ya les contaré después qué tan complicado fue. Por el momento podría decirles que ha sido pues muy largo el proceso. A veces uno quisiera ser como un poquito más rápido, encontrar las respuestas como de manera más sencilla, pero alguna vez, no sé, creo que incluso platicando contigo, Carla, no sé, te contaba o platicábamos sobre un escritor tarda en escribir una novela, la mayoría de las veces, no sé, 3, 4 años, creo, no siempre, no es una regla, pero digamos que una novela no tarda poco tiempo en escribirse, ¿no? Entonces, de repente, un guión de largometraje puede llevarse su tiempo, y más si tienes, si vienes de cortometraje, en mi caso, ¿no? En mi caso, que vengo como muy en específico de cuentos cortos. Pero bueno, ya les contaré cómo me fue en ese camino. Puedo hacer una pregunta ahorita aprovechando a Carla y a Sofía, hablando un poquito del tema antes de... Claro. Justamente también quizá sería como para ustedes como qué parámetro o qué les dice cuando una historia o una idea que ya tuvieron o que tienen se dan cuenta como de que no va por ahí o como que no está funcionando, o sea, la descartan o la siguen trabajando o hasta qué punto dicen ya no, esto no tiene como mucho sentido seguirlo, ¿no? Trabajando, no sé. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Yo creo que Si les pasa. con base a preguntarte y responderte, ¿no? Por ejemplo, yo a veces pongo el ejemplo de La Noria, que apliqué muchas veces a IMCINE y como hasta la quinta vez gané, y eran peces, todos los personajes eran peces. Entonces te replanteabas muchas veces, preguntabas, no porque no habías ganado, simplemente querías como saber retroalimentación de qué era lo que estaba fallando en tu guión, ¿no? Entonces ahí es cuando te empiezas a replantear, y sí, realmente ahora me doy cuenta, digo, sí, eran muchos peces, pero quería tratar el tema de la inmigración, de la orfandad, de la ausencia, de la pérdida, del dolor, de no sé qué, o sea, eran demasiadas cosas para un corto de 7 minutos. Entonces vas depurando, ¿no? Vas depurando la historia y te vas quedando con qué es lo que quieres contar en realidad. Y yo creo que sí, a veces en la noche tengo como preguntas y ahí tengo mi libreta y empiezo a anotar como las respuestas y empieza a ser como un rompecabezas, pero realmente no es descartado. Es como si empieza, en mi caso, empiezo, por ejemplo, en Jacinta, empiezo a empezar a imaginar una mano sacándose un corazón y el corazón salen gusanos. ¿Y por qué salen gusanos? Entonces tú mismo te empiezas a cuestionar por qué salen gusanos. ¿Y de quién es la mano? ¿Es mano de un niño, de una anciana? ¿Y por qué una anciana? ¿Y dónde está la anciana? ¿Y qué pasa con la anciana? ¿Y por qué decide tejerse? ¿Y quién está afuera? Y es un espacio tipo que, y los colores también tienen que ver en este caso, ¿no? El otoño, el invierno, la juventud, la vejez. O sea, te empiezas ahí, pero yo creo que si ya estás como muy clavado como en esa idea, no la descartas, más bien la trabajas. Muy parecido en mi caso también. Sí, es como... Sí, si vemos las primeras versiones de Prita Noir o las primeras versiones de Cerulia, hay muchas cosas que se modificaron y qué bueno, qué padre. Una de las cosas que sobre todo con los últimos trabajos he intentado hacer es que una vez que tengo un guión de cortometraje ya como más, en cortometraje en específico, es que sí lo leo ya con todo el equipo, porque antes no lo hacía, y entonces ya me quiero clavar en que se entienda, ¿sí? En que ellos entiendan, en que el equipo entienda qué está sucediendo. Si ya después yo me quiero pirar o con otras cositas y meter más detalles, lo hago, pero en un momento que sí llegue a hacer el guión
un elemento que sí sea como informativo para todo el crew y que sí me estén entendiendo, que sí se suban al barco conmigo. Eso es como lo que ha pasado con esos guiones y sí se ha modificado como mucho en las versiones que terminan siendo, no sé, a veces hasta 10 versiones de cortometraje. Ahora, en largometraje, pues fíjate que me he encontrado con varios argumentos que escribí cuando estaba en la escuela y están bien chidos. Bueno, no, o sea, los veo y digo, esto estaba bien padre, nada más que son de ficción. Entonces, no me checa, pues, pero como que eran cosas que tenía que hacer para la escuela y ahora que me los he encontrado como ahorita que ando como no sé, como gitana por varios lugares, me los he encontrado y digo, eso está muy buena esta idea, pero es en ficción. O no sé, no son descartables para nada porque al final hay una Sofía muy joven que pensaba muy distinto y que tenía como también muchas grandes ideas, y ahorita ya soy otra Sofía como bien diferente, bien con otras experiencias. Me hubiera gustado ver esos trabajos hechos como era yo antes y no sé, es como, ojalá hubiera tenido la energía, la valentía, el dinero para hacerlo, porque definitivamente sí están padres, o sea, no descarten nunca, muchachos, sus ideas, ¿no? Eventualmente las puedes agarrar y retomar. No sé, por ahí tengo un par de descubrimientos muy bonitos, así que agradezco tu pregunta. Bueno, gracias por responder. Pues muchas gracias a los tres. La verdad es que fue una gran plática. Me parece que tienen un talento increíble y que qué bueno ver que están trabajando en cosas nuevas y que todos los que los están escuchando pronto van a poder ver, pues sí, un nuevo corto, una nueva película, un guión terminado. Seguramente habrá muchos por ahí. Nada más recordarle a los que están viéndonos que pueden ver algunos de sus cortos en Filmin Latino, ¿no? Para los que están preguntando en los comentarios. Y pues eso, agradecerles y digo, por su trabajo antes que nada y por platicar con nosotros. Oye, yo tenía solo una cuestión, que yo creo que si hay alguien que nos está viendo y que, bueno, que la animación o los cortos animados no solo es, no sé, ser director o ser animador, o sea, hay un montón de crew ahí dentro que creo que si está interesado en participar y que tiene el talento, las ganas y todo, pues creo que se puede sumar, ¿no? Al barco. Y digo, en mi caso yo los invito, si quieren, digo, he contestado todo lo que me preguntan por Instagram, si quieren escribirme cualquier duda que quedó aquí no resuelta, o si quieren también participar de alguna manera, adelante. Alguien preguntaba aquí que si no dibujaba, pueda dirigir. Yo digo que, claro, o sea, ¿no? De hecho, sí, hay muchos directores que no dibujan o que no animan, ¿no? Wes Anderson, por ejemplo. Entonces, si cada quien quiere dejar las redes, yo dejo la mía por si quieren, si hay escultores, si hay pintores, lo que sea, adelante, bienvenidos a subirse al barco. Y mi Instagram es Carla Castaneda-MX. No sé si los demás quieran compartir también para que alguien se una. Sí, yo también, yo estoy en Instagram como Prita Noire, Sofía Carrillo. Me tardo a veces en contestar, pero porque tengo un bebé, pero con mucho gusto ahí les contestamos y todo. Y... Ay, perdón. No, bueno, rápido, igual, sí, yo estoy ahí en Instagram, igual como Diomedes Heras Animation. Está muy largo, pero poniendo Diomedes Heras ya llegan. Ahí sale. Bueno, sí. Lo platico porque, ¿sí? Ay, perdón. Me gustaría ponerles un video porque precisamente a propósito de lo que dice Carla, que hay un crew que hace posible también el cortometraje, un poco a propósito de lo que platica también Diomedes de los músicos del cortometraje.
el video dura poquito, dura como 1 minuto y medio, creo, o máximo 2, pero se pueden dar una idea como de toda la gente que trabajó en distintos procesos del cortometraje de Cerulia, que está en Filmin Latino, y sí aporta un poquito más como a la idea de, precisamente como de qué hay detrás de un cortometraje, y que no se trata solamente como o sea, efectivamente pueden aplicar su talento en muchas áreas de producción de un cortometraje, ¿no? Hasta Hospital de Puppets hay. Por ejemplo. Imagínense. Bueno, ahí les va. Denme 2 segundos. Se traba un poquito, pero bueno. Sí, un poco la idea de... Sí, no hay muchísima gente detrás, como dice Sofía, director de fotografía, director de sonido, músico, o sea, está atascado, como vimos en el 1 minuto y medio. Veía y hasta ahí están las personas que hacen el rigging, ¿no? El mate paintings, carpinteros, gente que le gusta mucho hacer joyería, entonces todos están invitados. Bueno, acá un anuncio, digo también, luego Sofía lo hace. Pero pues sí, están invitados también para que en algún momento, ¿no?, se sume la gente que tenga ese talento al taller del Chucho que está impulsando acá Guillermo del Toro, la UDG, y Estrella Araiza, directora del Festival de Cine Internacional de acá de Guadalajara. Entonces, pues, adelante, muchachos. Pues, si no queda nada más, si quieren nada más repitan sus Instagrams porque la gente está preguntando mucho. Carla Castaneda-MX. Yo soy Prita Noire. También creo que sí aparece que soy Sofía Carrillo, pero estoy como Prita Noire en Instagram. Prita-Noire, ¿no? Noir. Bueno, dicen aquí nos están diciendo. Ah, gracias. Sí. Si no, no se puede escribir acá, ¿no?, en el chat. Aquí alguien nos está corrigiendo. Gracias. Les están diciendo sus propias redes. Si quieren, ahorita los escribimos en los comentarios. Bueno, pues otra vez muchísimas gracias por aceptar, por darnos de su tiempo, de su talento, y pues a toda la gente que está viendo esto también muchísimas gracias. Les recuerdo que vamos a seguir haciendo estas conversaciones. Pronto vamos a sacar el calendario de mayo y pueden ver este video, se queda guardado en la página de Facebook del IMCINE. También tenemos otros, entonces, bueno, pues quédense sintonizados en nuestras redes sociales. También tenemos varios títulos mexicanos en nuestro canal Cinema MX, en la plataforma Filmin Latino. Entonces vean mucho cine mexicano, muchos cortos animados mexicanos, y sigan a estas 3 personas
que nos acompañan hoy. Muchas gracias. Gracias por la invitación y a los que se conectaron y preguntaron. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye.